La semana pasada, si terminamos el capítulo 3 de Hebreos, y esta semana vamos a comenzar con el capítulo 4, veremos los primeros 13 versículos del capítulo 4, que dicen así, los voy a leer, les voy a dar lectura. Dice: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Bueno, Hebreos 4 continúa con la advertencia que empezó el escritor, ¿cierto?, en el capítulo 3. A los judíos, ¿cierto?, informados, por decir algo, o con conocimiento del Evangelio, pero que no habían dado ese paso de fe, que eran insensibles, de que si oyen su voz, ¿cierto?, les vuelve a decir el escritor que no endurezcan su corazón. Tales judíos no solo conocían las verdades básicas del Evangelio, ¿cierto?, conocían la palabra de Dios, sino que habían renunciado también al judaísmo. Ya no practicaban los rituales judaicos, pero sin embargo aún no confiaban completamente en Cristo. Estaban como con un pie allá y otro pie acá. Y para ellos es esta exhortación. Por supuesto, la advertencia, ¿cierto?, la advertencia es válida también para quien quiera, o sea, no necesariamente para ellos. Para quien quiera o cualquier persona que dude, ¿cierto?, de entregarse completamente a Jesucristo. Y eso, amado hermano, es algo peligroso, por decir algo, ¿cierto? Saber el Evangelio, conocer de Jesucristo y no dar ese paso de fe, ¿cierto? No cumplir las ordenanzas de la palabra de Dios, como expliqué algunas clases atrás, acercarse a Él, demostrar que somos cristianos, dar testimonio público, ¿cierto?, por medio del bautismo o participar de la Santa Cena. Estos judíos, estos hebreos aquí, eran así. Tenían el conocimiento, ¿cierto?, del Evangelio, lo habían escuchado,
habían dejado los rituales del judaísmo, pero no daban ese paso, no querían avanzar. Y por eso el escritor les dice aquí también en el texto que leímos, ahí vamos a ir desarrollándolo versículo a versículo, pero les dice que no endurezca sus corazones como Israel. Él pone siempre el ejemplo del pueblo de Israel incrédulo, ¿cierto? Que desobedeció. Entonces Él les dice, no endurezcan vuestros corazones como Israel en el desierto. Los israelitas habían salido, ¿cierto?, de la esclavitud de Egipto, y eso ya lo hemos repetido en varias oportunidades, pero a menudo deseaban regresar, ¿no? O le reclamaban a Moisés, en Egipto estábamos bien, teníamos alimento, aquí no estamos muriendo de hambre. Constantemente reclamaban y deseaban regresar donde el Señor los sacó. Se negaban a confiar completamente en el Señor. Constantemente los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Y a pesar de que su vida antigua solía ser, amado hermano, tan esclavizante, opresiva, ¿cierto?, desilusionadora, aún les parecía atractiva. Se detuvieron en el punto crucial de su decisión, ¿cierto? En consecuencia a esto, no se les permitió entrar a la tierra prometida. Toda esa generación incrédula murió en el desierto. Qué mala noticia por la incredulidad y la desobediencia. Toda esa generación no entró, ¿cierto?, a la tierra prometida ni al reposo, como dice aquí la escritura, el texto que leímos hoy. No entraron ni al reposo de Dios. Así sucede con muchos que se acercan a Jesucristo, amado hermano. La incredulidad de aquellos que están allí, ¿cierto? Como dije recién, como con un pie allá y otro pie acá. La incredulidad, amado hermano, los priva o les quita ese reposo. Y ese es el pensamiento que manifiesta o expresa aquí el autor de la carta de Hebreos. Ahora, ¿cuál es el significado del reposo aquí en esta palabra? Menciona la palabra reposo. ¿Cuál es el significado del reposo? De este reposo aquí que habla el autor. Hay muchos. Bueno, más adelante vamos a tocar algunos. La palabra reposo en español, ¿cierto? Y la palabra en griego también tienen un significado semejante. Porque hay muchas palabras, amado hermano, que en griego son palabras totalmente distintas al español que usamos nosotros ahora. Entonces, por eso que de repente es importante cuando uno dice la palabra en original griego, y a veces uno dice, ¿por qué tanto que la palabra en original griego? Porque uno puede leer una palabra que en español para nosotros significa una cosa, pero en el griego tiene un significado totalmente distinto. Entonces, aquí la palabra reposo, ¿cierto?, en el original griego, así como en el español, tienen un significado semejante. Y la idea básica es dejar, ¿cierto?, de trabajar o dejar de ejercer una labor de cualquier tipo o una acción de cualquier tipo. Y es parar, ¿cierto?, de hacer algo que se está haciendo, ¿cierto? Una acción, como dije, un trabajo, un esfuerzo, se terminan. Eso significa reposo. Y aplicado al reposo de Dios, quiere decir que se acaban los esfuerzos, amado hermano, propios, ¿cierto?, de uno, ¿cierto?, en lo que a la salvación se refiere. Aunque de nosotros no depende la salvación. La salvación es del Señor, dice el salmista. Quiere decir, ¿cierto?, que se terminan los intentos de agradar a Dios con nuestras obras, a lo mejor carnales y débiles. Cuando tratamos de agradar a Dios con lo que nosotros hacemos, con nuestras obras, como dice aquí, carnales y que son débiles. El reposo perfecto de Dios es un descanso, amado hermano, en su gracia inmerecida, ¿cierto?, y gratuita. Ese es el reposo de Dios. Reposo también quiere decir libertad, amado hermano, de cualquier cosa que nos preocupe o que nos perturbe. Significa estar tranquilo y en paz interiormente. Entonces, aquí viene un significado. Entrar en el reposo de Dios significa estar en paz con Dios, para empezar, ¿cierto? Poseer esa paz perfecta que solo el Señor nos puede dar. No hay otro tipo de paz.
¿cierto? Que sea perfecta. También significa estar libre de culpa, amado hermano, e incluso de los sentimientos innecesarios de culpa. Significa también la libertad de preocuparse por el pecado. Porque el pecado está perdonado, amado hermano. Aunque nosotros constantemente seguimos pecando, el Señor nos ha perdonado y nos ha dado una santidad. Somos santos ante su presencia. No sé si 2 o 3 clases atrás hablamos un poco de la santidad, ¿cierto? Posicionalmente el Señor nos hizo santos. El reposo también significa recostarse, significa asentarse, estabilizarse, estar seguro. En el reposo de Dios, amado hermano, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos establecidos en Cristo para siempre. Y eso es algo inamovible, amado hermano. Nosotros estamos allí, estamos seguros, estamos establecidos, estamos arraigados en Cristo, afianzados, amado hermano. Y como dije recién, eso es algo inamovible, algo que usted no puede dudar. Como dije, nosotros fallamos, pecamos, y el diablo es, pero ingenioso para empezar a decirte: tú no eres salvo, tú no eres salvo. Y así es Satanás, amado hermano. Eso tampoco nos da libertad para pecar, pero nosotros estamos seguros, amado hermano, inamovibles en Cristo, ¿cierto? Ese es el reposo cristiano, el reposo del creyente. Entrar en el reposo de Dios también significa disfrutar la confianza perfecta e inamovible, como dije recién, de la salvación del Señor. Y la salvación de Dios es perfecta, amado hermano, e inamovible. No tenemos razones para no temer. Tenemos la confianza absoluta en el poder y en el cuidado de Dios. Reposo significa también apoyo. Entrar en el reposo de Dios quiere decir que por el resto de nuestra vida, amado hermano, aquí en la tierra, ¿cierto? Y por toda la eternidad también podemos apoyarnos en Dios. Podemos confiar en Él. Podemos sentir el apoyo también de Él. Podemos estar seguros de que Él nunca nos va a dejar de respaldarnos, amado hermano, porque somos sus hijos. Entonces el reposo, ¿cierto?, que habla aquí Hebreos en el texto, incluye todos estos significados. Lo repito de nuevo. 1, estar en paz con Dios. 2, estar libre de culpa. 3, libre de preocuparse por el pecado. 4, estabilizarse, ¿cierto?, estar seguro. 5, disfrutar la confianza perfecta, amado hermano, inamovible de la salvación. Y 6, significa también apoyo de parte de nuestro Señor. Entonces, el reposo, amado hermano, es completo, es bendito, es dulce, es agradable, es satisfactorio y es pacífico. Esto es lo que Dios le ofrece a cada persona en Cristo. A cada uno de nosotros el Señor nos ofrece esto, ¿cierto? Es el descanso descrito, ilustrado, ¿cierto?, en el reposo de Canaán, ¿cierto?, en la tierra prometida, que Israel nunca a lo mejor entendió. Este pueblo incrédulo que murió en el desierto nunca entendió, y que nunca entró a este reposo, a Canaán, por su incredulidad y desobediencia. Y tal como Israel nunca entró en el reposo de Canaán, ¿cierto?, por la incredulidad, ¿cierto?, esta generación incrédula, así también desde ese tiempo, incluso antes, amado hermano, un alma tras otra ha perdido el reposo de la salvación de Dios por causa de la incredulidad. Amado hermano, qué pecado más grande y trágico es la incredulidad. No creer. El versículo 1 decía: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Como se ilustró la experiencia de Israel con respecto a su incredulidad, ¿cierto?, y desobediencia, y consecuente también fracaso para entrar en el reposo de Dios en Canaán. No confiar en Dios es algo que hay que temer, amado hermano.
Es algo que hay que temer. Jesús advirtió en Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amado, fuertes palabras de parte del Señor. Hermanos, si no se cree en Él, como uno dice en buen chileno, estamos jodidos. Estamos jodidos, estamos perdidos. Él es el único a quien se debe temer. Amado hermano, a nuestro Señor. Y el cristiano no tiene necesidad de temer a Dios, ¿cierto? En el sentido, eso es para los incrédulos. Pero los cristianos, ¿cierto? No tenemos necesidad de temer a Dios en el sentido en el que aquí se habla. Ya que aquí se refiere, como dije recién, a un no convertido. La única clase de miedo que un cristiano debe tener a Dios es un temor, amado hermano, reverente, ¿cierto? Es un temor de respeto a nuestro Dios, es un temor de honra, un temor de reverencia a las cosas sagradas. No es el temor de condenación o el temor de que en el sentido de terror, ay, le tengo miedo al Señor. No es ese tipo de temor al que se está refiriendo aquí el texto. Pero estar perdido, amado hermano, y enfrentar la separación eterna de Dios debería causar el miedo más extremo. Pero muchos de los que están perdidos, no convertidos, están cegados para poder ver esto. Sin embargo, pocos perdidos sienten, como dije recién, ese tal temor. De modo que el escritor aquí les urge, ¿cierto? Les suplica a este grupo de personas que tenía el conocimiento, conocía el Evangelio, pero no habían dado ese paso de fe. Les urge y les suplica a tener miedo de lo que hacen y de lo que van a enfrentar después. En tanto que permanezca la promesa, como dice ahí el texto, el versículo 1, como dice el versículo, ¿cierto? Hay oportunidad, amado hermano, de obtener la salvación y entrar en el reposo de Dios. Mientras permanezca la promesa, dice allí. De otra forma, el llamado a creer sería una farsa. Porque hay una promesa. Aún hay tiempo, hermanos, para esas personas no convertidas, incrédulas, amado hermano. Dios tiene todavía la puerta abierta. Cuando Israel estaba en el desierto, a quienes se negaron a creer no se les permitió entrar en la tierra prometida, a Canaán, ¿cierto? Pero Dios no se olvidó de Israel como su pueblo escogido. A pesar de que esa generación incrédula murió en el desierto, el Señor no se olvidó de su pueblo Israel, porque ese es su pueblo escogido. Y el Señor al final de los días va a tener un trato especial con este pueblo de Israel. Hay diferentes posturas con respecto a esto, pero mi postura es que el Señor va a tener va a haber una forma especial o un trato especial con el pueblo escogido. Hermanos, en tanto que la persona tenga la oportunidad de decidir, amado hermano, puede decidir. Nunca está alguien tan lejos de Dios para que no pueda alcanzarlo, o para que el Señor en realidad pueda alcanzar a esta persona. Mientras su corazón sea sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos habla, ¿cierto? En tanto pueda oír el llamado de Dios, amado hermano, esta persona tiene tiempo para ser salvo. Independiente en la situación que esté, independiente en el pecado que pueda estar, amado hermano, sumido en la dureza o orgullo que pueda haber, si se alejó o nunca tuvo salvación, qué sé yo, hermanos, el reposo de Dios, la salvación de Dios, amado hermano, sigue disponible. Solo Dios sabe cuál es el tiempo de cada persona. Y nosotros, nuestra labor, amado hermano, tal como el escritor de Hebreos, es advertir, anunciar y exhortar los peligros de la incredulidad, los peligros de estar ahí con un pie allá y con otro pie acá, los peligros de la dureza de cuando un corazón está duro, amado hermano. Esa también es la labor de nosotros, tal como el escritor de Hebreos lo plantea aquí. Ahora, ¿cuáles son los elementos de este reposo, de esta salvación? Dicen los versículos 2 y 3.
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Desde el lado humano, desde el lado de la persona, ¿cierto? El primer requisito para la salvación es, ¿quién sabe? La fe. La fe. Oír el evangelio, amado hermano, es esencial y necesario, pero no suficiente. Hay personas que han oído el evangelio, como recién decía aquí, explicaba. Han oído el evangelio, incluso lo creen, entre comillas, pero si no hay fe, no hay salvación. Desde el lado humano, el primer requisito para la salvación, amado hermano, es la fe. Oír el evangelio, como dije recién, es esencial, pero no suficiente. Los israelitas de antaño, ¿cierto?, oyeron las buenas nuevas del reposo de Dios. Ellos la oyeron, pero no les sirvió de nada porque no las aceptaron. Conocían las verdades de Dios, las buenas nuevas del reposo de Dios, pero no las aceptaron. No confiaron en el Dios que le dio las buenas nuevas. Estos israelitas de antaño. No sirve de nada que oigamos, amado hermano, si no creemos por medio de la fe. Ese es el énfasis aquí. Creer por medio de la fe, oír las buenas nuevas del reposo de Dios, no produce beneficios ni ganancias a ninguna persona en ningún momento, a menos que esto vaya acompañado de fe. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Su conocimiento, amado hermano, y su obra no estaban unidos con esta fe de estas personas. Su conocimiento, vuelvo a repetir, no estaba unido con su fe. Los judíos, amado hermano, se enorgullecían, ¿cierto?, en el hecho de tener la ley. Los religiosos de aquella época con mayor razón se orgullecían por eso, por el hecho de tener la ley de Dios, porque el Señor le entregó, ¿cierto?, las ordenanzas de Dios, por tener los rituales de Dios. Se sentían especialmente orgullosos por ser descendientes de Abraham. Pero Jesús advirtió aquí en Juan 8:39 que los hijos verdaderos de Abraham creían como Abraham y actuaban como él. ¿Y cómo actuaba Abraham? ¿Por medio de qué? De la fe. Y ellos no. Entonces, por eso que constantemente también el Señor los reprendía. Pablo también le recordó a sus compatriotas judíos en Romanos 2:29 que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. El apóstol Pablo, en otras palabras, les estaba diciendo lo mismo. ¿De qué sirve que tengan la ley y que la tengan guardada en sus corazones si no hay fe en ustedes? Estaba diciendo el apóstol. Espiritualmente hablando, un judío incrédulo, amado hermano, es una contradicción, espiritualmente hablando, ¿cierto? Ser judío bajo el antiguo pacto no era asunto de tener la ley, sino de obedecer esta ley. Ese es el asunto, ¿cierto? Ser cristiano en el nuevo pacto, en el que vivimos hoy, no es un asunto de conocer el evangelio, sino de confiar en él. Confiar en la palabra de Dios, en el evangelio, amado hermano. Tener la Biblia, leerla,
conocerla, llevarla bajo el brazo, hasta cuando voy al baño, a lo mejor, amado hermano, incluso enseñarla, no nos hace cristianos. Lo único que nos hace cristianos, amado hermano, es confiar en aquel de quien la Biblia testifica, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero después de eso, es necesario hacer lo otro. Leer la palabra, estudiarla y meditarla. Los dos lados de esta verdad, el positivo, ¿cierto?, y el negativo, son categóricos absolutos. Los que han creído entrarán en el reposo, y los que no creen no entrarán en su reposo, así de simple. Lo que se cree, ¿cierto?, y lo que no se cree son cosas muy serias, amado hermano. Es serio, muy serio creer, y es muy serio también no creer. Desde la perspectiva humana, solo creer y ninguna otra cosa nos salvará. La incredulidad, acompañada del resto de las cosas, amado hermano, nos condenará. Estos son los dos lados igualmente verdaderos del Evangelio, que es buenas nuevas solamente para quien las acepta de corazón. Las buenas nuevas del Evangelio son para aquellos que las creen, que obedecen su palabra, ¿cierto? Y como dije recién, dan testimonio público de lo que el Señor ha hecho en su corazón por medio del bautismo, por medio de compartir la Santa Cena, ¿cierto? Esto que dejó el Señor para nosotros, estos mandatos que dejó el Señor para nosotros, ¿cierto? El reposo prometido a quienes creen es el reposo de Dios, ¿cierto? Donde dice ahí, mi reposo. El versículo 3 dice, las obras suyas están acabadas, también dice, desde la fundación del mundo. El Señor, antes que cree todo, Él ya tenía todo acabado. No es que a Él se le salieron de las manos algunas cosas y tuvo que, chuta, ¿qué hago? Voy a mandar a mi Hijo Jesucristo. No. Las obras del Señor estaban acabadas desde la fundación del mundo. Estaba todo planeado. Su agenda estaba perfectamente preparada. Dios ya lo había hecho todo. Él había culminado la obra, ¿cierto? Hablando de la creación. Y está al alcance, ¿cierto?, de las personas por medio de la fe a quien quiera entrar en estas obras, en la obra del Señor, ¿cierto?, y participar de este reposo. Pero necesitamos fe. Y el versículo 4 sigue diciendo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, el reposo de Dios de todas sus reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El reposo del sábado, amado hermano, y esto es importante, se instituyó como símbolo del descanso verdadero que vendría en Cristo. Lo vuelvo a repetir. El reposo del sábado se instituyó como símbolo del descanso verdadero que vendría en Cristo. Por esta razón, bajo el nuevo pacto, ¿cierto? Bajo el nuevo pacto se dejaron de lado las leyes ceremoniales del día sábado. Ya son inválidas en el nuevo pacto. Entonces, cuando vino el verdadero reposo en Cristo, el símbolo del sábado era innecesario. Colosenses 2, versículos 16-17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El nuevo pacto ya invalida en cierto modo el sábado. Adán y Eva, amado hermano, eran completamente justos cuando Dios los creó. No había pecado en ellos, no había maldad, eran completamente justos cuando Dios los creó. Caminaban, ¿cierto? Y hablaban con Dios también tan regular y naturalmente como caminaban y hablaban entre ellos dos. Estaban en el reposo, en el sentido original, amado hermano, y más completo cuando Dios creó todo, en la eternidad ahí.
dependían de Dios para todo. No tenían ansiedades, no habían preocupaciones, amado hermano, no habían dolor, no habían frustraciones ni tristeza, no necesitaban perdón de Dios porque no tenían pecado, no necesitaban consuelo porque nunca estaban acongojados, no necesitaban que se les aliente porque nunca fracasaban, solo necesitaban la comunión con Dios, porque por Él fueron ellos, por el Señor fueron hechos ellos. Este era su reposo en Dios. Ese era su reposo de ellos. Dios completó su obra y descansó. Y ellos eran la obra perfecta de Dios y descansaron en Dios. Pero todos sabemos que algo terrible pasó, ¿cierto? Cuando nuestro adversario, el diablo, amado hermano, empezó, ¿cierto?, a poner en duda la palabra, empezó a poner en duda la integridad y el amor de Dios, Adán y Eva desobedecieron, amado hermano, y decidieron creerle a Satanás. Y lo hicieron. Confiaron en él, en Satanás, antes que en Dios. Y cuando perdieron la confianza en Dios, perdieron también el reposo divino. Y desde entonces hasta hoy el hombre separado de Dios no solamente ha sido pecador, sino que vive intranquilo, amado hermano. Entonces, por este hecho es que todo el propósito de la Biblia y toda la obra de Dios en la historia de la humanidad tiene una sola razón de ser: llevar al hombre de vuelta al reposo divino. Llevar al hombre de vuelta al reposo divino. Para lograrlo, Dios tuvo que eliminar la barrera, ¿cierto?, que los apartaba del reposo. La barrera que nos separaba de Él, ¿cierto? Envió a su Hijo para hacer precisamente eso. Proveer, ¿cierto?, una vez más, el descanso del hombre a su Creador. Los versículos 5 y 6 dicen: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, no por lo tonto, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de desobediencia. Cuando el hombre perdió el reposo divino, amado hermano, Dios comenzó inmediatamente el proceso de recuperación. Como dije recién, no es que a él se le salió de las manos y que el hombre perdió el reposo divino y el Señor dijo: ya, tengo que hacer algo rápidamente, ya, envío a Jesucristo. No, estaba todo en su agenda, ¿cierto? Pero él comenzó inmediatamente ese proceso de recuperación por medio de su Hijo Jesucristo. Algunos volverían al reposo. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con él, amado hermano, y su plan no va a frustrarse por un ángel o arcángel o serafín rebelde, amado hermano, y una humanidad incrédula. Por tanto, por decreto divino, por decreto de Dios, siempre ha habido un remanente de creyentes, incluso entre el tan incrédulo Israel. Siempre ha habido un grupo, un remanente de creyentes, amado hermano. Y en el camino al reposo divino siempre ha sido angosto, ¿cierto? Y solo unos pocos entre todos los humanos han alcanzado este reposo. Los que tienen que entrar, deben entrar, porque está escrito. Porque el propósito de Dios debe cumplirse y se cumplirá sea como sea. Él diseñó por decreto divino un reposo para la humanidad, amado hermano. Por lo tanto, algunos humanos entrarán en ese reposo por decreto divino. Sin el decreto divino, la fe del hombre sería, amado hermano, insignificante. No serviría para nada y carecería de valor. Hermanos, somos salvos por dos razones. La voluntad de Dios manifiesta, ¿cierto?, en el envío de su Hijo para salvar a los hombres, y nuestra voluntad expresada en nuestra confianza en su Hijo que nos salva, que es la fe. Versículo 7 dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. El reposo, amado hermano, es una acción inmediata, ¿cierto? Dios determina un día, dice hoy. Dice el versículo así, ¿cierto? Determina un día, hoy. La oportunidad de entrar en el reposo de Dios permanece y aún está la promesa, como decíamos recién, pero eso no es indefinidamente, no es algo indefinido. Para todo individuo termina con la muerte o antes si nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. La era de la gracia, amado hermano, no es para siempre o para toda una eternidad que el Señor va a estar esperando. Por esta razón, la acción inmediata es la base para entrar en el reposo de Dios, amado hermano, de ser salvo. Por eso dijo Pablo en 2 de Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación, dijo el apóstol. Una persona no tiene más que su vida en la tierra para creer en Dios. Ese es el plazo que nosotros tenemos. Y algunos a lo mejor puedan decir, pero yo puedo vivir hasta los 80 años y tengo recién 20. Hermano, nadie tiene la vida comprada. Nadie, absolutamente nadie, ¿cierto? La esperanza de vida hoy en día es mucho menos que 100 años. Y por supuesto, ninguno de nosotros, como dije recién, tiene garantizado que logrará vivir, ¿cierto?, hasta ese promedio de 100 años. Ojalá todos viviéramos hasta los 100 años y más todavía. Dios limita el tiempo para la salvación. Este es el hoy de Dios, amado hermano. Hoy, en este momento, es el único día que Dios puede estar dándonos a nosotros. Puede ser tu único día. Los versículos 8 al 10 dicen, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El reposo que aquí habla el escritor no es el descanso físico de Canaán. Aquel era solo una imagen del verdadero reposo. Dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, dice, ¿cierto?, no hablaría después de otro día. O sea, el reposo verdadero de Dios no viene por medio de Moisés, por medio de Josué, por medio de David. Viene por medio de Jesucristo, amado hermano, el verdadero reposo. Viene por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El reposo de Dios no es esencialmente físico. Es verdad que el reposo de Dios, ¿cierto?, y la confianza en Dios, en sus promesas, nos pueden aliviar de los nervios, de las ansiedades, de las tentaciones y de algún problema físico también. Pero tales cosas son derivadas de su reposo. Algunas religiones, incluso algunas cristianas, amado hermano, denominaciones cristianas, entre comillas, prometen a sus seguidores felicidad, prometen a sus seguidores riquezas, prometen a sus seguidores salud, amado hermano, en esta vida, y la Biblia no lo hace eso. Algunos acarrean gente que si confían en el Señor tendrán riquezas, felicidad y salud. Y si tú estás pasando por un problema de salud, es porque algo tienes que haber hecho para estar pasando por eso. O hay un pecado que no has confesado. Y si no prosperas económicamente, algo hay ahí también que tú no has hecho. Eso lo dicen algunas denominaciones, entre comillas, lo digo, cristianas, amado hermano. El reposo que promete Dios es espiritual. Ese es el reposo que promete Dios, un reposo espiritual, no físico ni material, amado hermano. Independiente de los beneficios físicos, ¿cierto?, o terrenales que el Señor nos pueda dar, su promesa básica es darnos reposo espiritual, bendición espiritual. Algunos creyentes más fieles
en Dios o al Señor, en ocasiones son los más ocupados, los más trabajadores, a lo mejor incansables, y a veces hasta los más afligidos y humildes, amado hermano, económicamente hablando. Sin embargo, están en el reposo de Dios en la salvación. Personas muy humildes económicamente. Y no significa que no estén en el reposo de Dios o que el Señor no nos esté bendiciendo. Aunque el Señor también puede bendecir económicamente. Hay hombres de la Biblia que fueron muy ricos, amado hermano, y estaban o entraron también en el reposo de Dios. El versículo 11 dice: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí vemos la urgencia del reposo de parte del escritor, ¿cierto, hermanos? La necesidad del reposo de Dios es urgente. Es urgente. Y a lo largo del capítulo 3 y del capítulo 4 de Hebreos vemos la urgencia del escritor, ¿cierto? Al escribir estas palabras a los hebreos. Una urgencia. El reposo de Dios es urgente. No es que alguien pueda entrar por sí mismo y alcanzar la salvación, sino que debiera buscar con diligencia entrar en el reposo de Dios, amado hermano, por medio de la fe, antes de que pierda su oportunidad, amado hermano, como los israelitas en el desierto. No podemos jugar con Dios, porque tal como dice el versículo 12, que sigue allí, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras que la palabra de Dios, ¿cierto?, suministra consuelo, suministra alimento espiritual a todos los que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Esta misma palabra, amado hermano, es un instrumento de juicio y ejecución para aquellos que no se han encomendado o entregado verdaderamente a Cristo. Para aquellos que no quieren dar ese paso de fe. Para aquellos que dudan de hacer, ¿cierto?, cumplir los mandatos del Señor. Algunos de estos lectores hebreos a quien el escritor escribía, ¿cierto?, tenían la apariencia de pertenecer a Cristo, confiados solamente en sus conocimientos, en su intelecto, en lo que ellos sabían, en lo que decían saber, pero en lo profundo de su ser no estaban comprometidos con Jesús. Y eso es grave, le está diciendo aquí el escritor, porque la palabra dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el último versículo de hoy, el 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, esto debería causarnos escalofrío. Escalofrío, amado hermano. Cada individuo es juzgado no solo por la palabra de Dios, sino por Dios mismo. Si bien nosotros solo compareceremos, ¿cierto?, como hijos de Dios, solo compareceremos delante de Dios por todo lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer también, no seremos condenados, ¿cierto? No así los incrédulos. Ellos serán condenados y castigados, amado hermano, eternamente. Y el versículo dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a Dios. Y esta palabra abierta, ¿cierto?, a Dios, abierta, tiene dos usos diferentes en los tiempos antiguos, en los tiempos en que se escribió la carta. Se usaba para un luchador cuando tomaba a su oponente de la garganta o del cuello, así. No sé si cuando uno era chico uno de repente peleaba en la escuela. Me han contado, yo no era tan bueno para pelear.
Pero agarrarse del cuello puede significar eso, agarrar al oponente, ¿cierto? Del cuello, de la garganta, ¿cierto? Y con esta posición así, era inevitable, amado hermano, que los dos hombres estuvieran cara a cara. Eso se puede significar la palabra abierta, cuando dice abiertas a Dios, estar cara a cara, ¿sí? Puede significar eso. Cuando agarras a tu oponente, ¿cierto? De la garganta o del cuello y están cara a cara. El otro uso tenía que ver con los juicios penales de aquella época también. Se ataba una daga en el pecho del acusado, ¿cierto? O un cuchillo afilado en el cuello del acusado con la punta aquí bien cerquita del mentón. Se le ponía esa daga, ese cuchillo aquí muy afilado, aquí. De modo que el acusado no pueda hacer esto, no puede inclinar la cabeza frente al juez. Entonces, constantemente, ¿cierto? Él pudiera estar mirando al juez, así, que estaba en un alto, y la daga aquí. Tiene ese significado también. Y los dos usos, amado hermano, tienen que ver con situaciones graves en un cara a cara. Cuando estemos con nuestro Señor. Cuando el incrédulo especialmente llegue al escrutinio, ¿cierto? Al examen de la palabra de Dios. Inevitablemente, amado hermano, estará cara a cara con la verdad perfecta de Dios, juzgándolo, ¿cierto? Esa verdad perfecta juzgando a esa persona incrédula por no haber creído toda su vida. Por eso que dice aquí, ¿cierto? Todo está desnudo y abierto, ¿cierto? Vamos a estar, no nosotros, los incrédulos, ¿cierto? Habla del incrédulo cara a cara siendo juzgado por el Señor y eternamente. Un sufrimiento eterno. Fuertes palabras, amado hermano, porque todos conocemos a alguien que no cree, o tenemos algún ser querido que alguna vez a lo mejor estuvo en sus caminos y hoy no está perseverando. ¿Estará alejado? ¿Tendrá la salvación todavía o no? Yo el otro día daba las cualidades de una persona que pudiera estar alejado y de una persona que no está alejada, que nunca conoció a Cristo. El que está alejado, ¿cierto? Aún tiene una lucha espiritual en su interior. Pero el que estuvo en Cristo y se alejó y goza con su pecado, amado hermano, y no hay remordimiento, nunca tuvo salvación. Pero Dios conoce los corazones, amado hermano, y una triste y trágica noticia para aquellos que no han creído, ¿cierto? Estarán cara a cara frente a la persona santa de nuestro Señor.